nueva arma de guerra electrónica de Irán. Hace solo unos días atrás el gobierno iraní, a través de un representante militar, dijo que durante el ataque con misiles de crucero aire-aire contra las bases aéreas de Estados Unidos en Irak, la de Irvin y la de Ain al-Assad, se utilizó un nuevo tipo de ojiva de lucha electrónica, para posteriormente afirmar que el país norteamericano jamás había enfrentado un ataque de este tipo y que, además, como resultado del mismo algunos militares estadounidenses resultaron con muerte cerebral. Recordemos que ya el Pentágono ha reconocido que 109 de sus militares que se encontraban en dichas bases aéreas justo cuando el ataque iraní, han sufrido algún tipo de trauma cerebral. Este daño al cerebro de los militares norteamericanos, si bien no se ha especificado de qué tipo es exactamente, sí han comentado que muchos de ellos han sufrido trastornos del sueño, mareos recurrentes, sensibilidad a la luz, e inclusive cuadros depresivos o esquizofrénicos. Inclusive algún doctor militar ya retirado del ejército de los Estados Unidos ha afirmado que le ha tocado tratar muchos casos donde los pacientes que sufren este tipo de trauma han llegado incluso al suicidio o al asesinato debido a estas alucinaciones esquizofrénicas, alucinaciones producto de un trauma cerebral como el que están presentando los militares estadounidenses que estuvieron expuestos a los ataques con misiles de Irán. Asimismo, el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, explicó: había miles de personas en la base aérea de Ain al-Assad. Todas estas personas han sido examinadas y obtuvimos un número de heridos, y ese número está aumentando. Además, otro militar de alto rango del ejército estadounidense se refería al ataque con misiles de Irán de la siguiente manera: en mis 16 años en el ejército, nunca había visto uno de esa magnitud proveniente de una fuerza adversaria contra objetivos estadounidenses, indicó el sargento primero Larry Jackson en declaraciones al programa PBS NewsHour. De esta forma podemos constatar cómo justo cuando se realizaba el ataque iraní contra las bases aéreas de Ain al-Assad e Irvin, se encontraban miles de personas en esas instalaciones, entre militares, civiles y contratistas del ejército estadounidense. De esta manera se me hacen muy pocos solo 109 militares afectados por este ataque iraní y que, inclusive, no haya habido ninguna baja dentro de las filas norteamericanas según el Pentágono y la Casa Blanca. Es más creíble la versión iraní en el sentido de que al menos 80 militares de los Estados Unidos perdieron la vida como consecuencia de este ataque iraní con misiles y, en este caso, utilizando un nuevo tipo de ojiva de guerra electrónica. Ojiva que sería precisamente la responsable de los daños cerebrales presentados por estos 109 soldados, situación ya reconocida por el Pentágono. Recordemos que el alto mando castrense iraní ha dicho que eventualmente Estados Unidos tendrá que reconocer que muchos militares norteamericanos sufrieron en realidad muerte cerebral a consecuencia de la exposición a la acción de esta nueva ojiva de guerra electrónica. Pero, ¿qué tipo de nueva arma electrónica es esta que puede causar muerte cerebral a quien se ve expuesto a su acción? Debemos recordar que anteriormente en Estados Unidos se había hablado mucho de la posibilidad de tener que enfrentar un ataque de pulso electromagnético de parte de una potencia militar extranjera. En este caso ellos hablaban especialmente de Corea del Norte, pues recordemos que este país es actualmente una potencia nuclear, de tal manera que puede llevar a cabo un ataque de este tipo contra territorio estadounidense. Hay que mencionar que un ataque de pulso electromagnético convencional consiste en detonar una ojiva atómica en el espacio exterior justo sobre la zona que se desea atacar. De esta manera esa detonación atómica crea una enorme onda de pulso electromagnético debido a la interacción de la detonación nuclear con la atmósfera de la Tierra, así como con su campo electromagnético. De esta manera esta detonación nuclear en el espacio exterior puede crear una potente onda de pulso electromagnético, onda que tiene el poder de freír, quemar, todos los sistemas electrónicos y sistemas eléctricos en una amplia zona terrestre, justo debajo del epicentro de la explosión nuclear. Pero no solo existe este método para crear un potente pulso electromagnético, si bien es el más efectivo y devastador, también se puede crear una onda de pulso electromagnético a través de dispositivos electrónicos, justo como afirmara el general iraní en referencia al nuevo tipo de ojivas electrónicas que se utilizaron contra las bases aéreas estadounidenses de Ain al-Assad e Irvin.
Pero, ¿cómo puede una onda de pulso electromagnético freír el cerebro humano? Pues a través de la misma acción de cómo fríe, destruye, los sistemas electrónicos y eléctricos que se ven expuestos a su radiación. Me explico. Algunos de ustedes sabrán cómo funciona el cerebro humano, pero si no, lo explico a continuación. En general el cerebro de cualquier especie animal, incluido el hombre, logra la comunicación neuronal a través de pulsos eléctricos. Así es, la forma en que se comunican las neuronas es a través de pulsos eléctricos. Esto es lo que se conoce como sinapsis neuronal. El cerebro humano, es decir las neuronas, se comunican unas con otras a través de pulsos eléctricos, y esto es así porque las neuronas no están en contacto físico realmente, sino que hay entre ellas un líquido viscoso, líquido que las separa. Y la forma que tienen las neuronas de superar esta barrera representada por ese líquido es a través de señales eléctricas, o pulsos eléctricos. Y es así como se comunican las neuronas, es decir, a través de estos pulsos eléctricos. Entonces, considerando esto se entiende que si el cerebro humano se ve expuesto a la acción de una potente onda de pulso electromagnético, ésta logrará alterar el correcto funcionamiento del cerebro, e inclusive dañarlo permanentemente, tal como afirman las autoridades iraníes que les pasó a algunos militares estadounidenses que se vieron expuestos a la radiación electromagnética generada por estas nuevas ojivas de guerra electrónica, o de pulso electromagnético, iraníes. Y de esta manera también se entendería perfectamente por qué todos los militares que el Pentágono ha reconocido que sufrieron algún tipo de daño debido al ataque con misiles de Irán, estos sufrieron básicamente un daño cerebral. Y esto es así porque estuvieron precisamente expuestos a una potente onda de pulso electromagnético, tal como afirman las autoridades iraníes. De esta manera Irán hundirá portaaviones y derribará aeronaves enemigas de Estados Unidos e Inglaterra. Estados Unidos insiste en la culpabilidad de Irán por los ataques ocurridos contra dos buques petroleros, uno de bandera noruega y el otro de bandera nipona, pero ambos ofrecían servicio a empresas de Japón dedicadas a la comercialización de hidrocarburos. Lo curioso del caso es que justo cuando el primer ministro japonés se entrevistaba con el ayatolá Seyed Ali Jamenei, máxima autoridad de Irán, sucedían los atentados contra los buques, esto luego que el líder iraní rechazará una propuesta de Donald Trump para dialogar, pero el líder iraní rechazó la propuesta advirtiendo que el presidente norteamericano no tenía calidad moral y ética para presentar tal propuesta que envió utilizando para ello al primer ministro japonés como mensajero. Lo curioso del caso es que los buques atacados son propiedad precisamente de empresas niponas. Además, el atentado se realizó luego que Irán rechazara la propuesta de Donald Trump. Esto a todas luces es un mensaje claro a las autoridades iraníes, pero también a las japonesas, pues Japón se rehúsa a ser partícipe de las sanciones económicas estadounidenses contra el país persa, pues ellos dependen en gran medida del crudo iraní. Ante esto uno se pregunta, ¿quién es el verdadero responsable de estos ataques? Pues para responder consideremos varias cuestiones. En primer lugar, hay que preguntarse a quién benefician estos hechos. Pues para contestar no tenemos más que ver quién es el principal hostigador de un conflicto contra Irán, y quién es ese país, más bien, esos países. Pues claro está, Estados Unidos. Pero no solo son ellos, también Israel y Arabia Saudita tienen un interés especial en que se ataque militarmente a Irán para de esa manera acabar con su principal enemigo y oponente en la región. Así es, no tenemos más que ver quiénes son los que presionan constantemente para perjudicar a Irán, y esos países son los tres antes mencionados. También debemos tener en cuenta que tanto Arabia Saudí, como los propios Estados Unidos, saldrían muy beneficiados de una guerra contra Irán, pues de esa manera acaban con un competidor clave en el sector petrolero, pero también provocarían un aumento brutal en el precio del hidrocarburo, y recordemos que esos dos países se cuentan entre los principales productores y exportadores de petróleo.
Claro, en el caso de Estados Unidos, si bien es cierta esta afirmación, la realidad es que el crudo estadounidense en mayor parte es de mala calidad y, además, es muy costosa su producción, lo que no permite que haya ganancias para los productores estadounidenses si el petróleo mantiene un precio relativamente bajo. Recordemos que sus principal fuentes de extracción es el petróleo de esquisto, por lo tanto, su producción a estos precios actuales no es rentable. Pero para Arabia Saudita sí que es rentable la producción de petróleo casi a cualquier precio, pero entre este sea más caro, mejor para ellos. En el caso de Estados Unidos, recordemos que si bien son de los principales productores mundiales de crudo, también es cierto que son unos importadores importantes del mismo, y la razón es la mala calidad de su petróleo que no pueden refinar sus refinerías, por lo tanto, se ven en la necesidad de importar crudo ligero y de mejor calidad que el que ellos producen. Es así como México y Venezuela son sus principales proveedores. Pero volviendo al tema de Irán. Si ponemos atención en cómo sucedieron los hechos, los testimonios de la tripulación de dichos barcos afirma que vieron objetos voladores no identificados merodeando las naves momentos justo antes de los ataques. En este punto podemos entender que eran drones de reconocimiento que estaban fijando los objetivos para los torpedos que se utilizaron para su agresión. Algunos tripulantes de los buques afirman que momento antes del impacto, y posterior explosión, vieron objetos que se aproximaban muy velozmente a los buques, pero que volaban al ras del agua. En este punto podemos entender que se trataba de misiles muy sofisticados, que tenían la capacidad de volar siguiendo el relieve del terreno, en este caso del mar, para no ser detectados por los radares. Entonces, podemos concluir que se utilizaron torpedos y misiles para agredirlos, versión muy distinta a lo que afirman Donald Trump y sus achichincles. Ellos dicen de que fue un ataque con minas de uso naval. Para respaldar tal afirmación han presentado un video en blanco y negro, y además de muy mala calidad, donde presuntamente se observa a un pequeño barco iraní retirando una mina sin estallar del casco de uno de los petroleros agredidos. Esto, por decirlo menos, es bastante ridículo, pues en ningún momento se observa que retiren algún objeto metálico de grandes dimensiones, más bien se aprecia como que se acercan al barco para inspeccionar los daños causados al casco del mismo. Además, los iraníes no serían tan estúpidos como para exponerse ante los ojos de todo el mundo quitando una mina del buque en cuestión, pues sabían perfectamente que estaban siendo grabados por varias cámaras. Pero los gringos creen que iniciar una guerra contra Irán será como dar una vuelta por el parque, pero la realidad es que van a sufrir grandes pérdidas si es que deciden iniciar la agresión. Irán no es Yemen, tampoco es Gaza o el Líbano. No, la realidad es que Irán tiene con qué defenderse y posee los medios para hundir a toda la flota de guerra estadounidense. Así es, Irán cuenta con una potente defensa costera antibuque, sistemas que cuentan con sofisticados radares y misiles que pueden alcanzar barcos hasta 60 kilómetros de la costa. También posee modernos misiles antibuque que pueden ser empleados en los cazas F-14, así como en los F-5, y en sus versiones autóctonas mejoradas, conocidas como Qusar. Cabe recordar que los ingenieros y científicos iraníes han mejorado los misiles AIM-54 Phoenix y AIM-65 Maverick, misiles que fueron adquiridos con los mencionados aviones. De esta manera, esos misiles han sido mejorados en alcance y precisos, asimismo, han sido equipados con contramedidas electrónicas para asegurar su impacto al objetivo. Estos misiles y aviones fueron comprados a Estados Unidos poco antes de la Revolución Islámica que derrocó al Shah de Irán. Pero Irán también posee aviones de procedencia rusa, aviones tales como los MiG-29, Sukhoi Su-24 y Su-25, y cazas franceses Mirage F-1. Por otro lado, también dispone de potentes sistemas antiaéreos rusos S-300, así como su versión iraní conocida como Bavar 373. También dispone de un importante número de destructores y fragatas, así como de una buena cantidad de submarinos de todos los tamaños y colores. También cuenta con una gran cantidad de lanchas rápidas, lanchas que están equipadas con torpedos antibuque. Recordemos que este tipo de lanchas se ha comprobado que pueden causar un grave daño a buques de gran tamaño,
como los portaaviones, esto es debido a la gran velocidad que desarrollan estas lanchas, así como a su gran versatilidad como cantidad. De esta manera, tal como dijera el ayatolá Seyed Ali Jamenei, ejército de Estados Unidos será exterminado si ataca Irán. El ataque a los buques se pudo haber realizado desde drones de gran tamaño y con tecnología furtiva, tal como el dron estadounidense X-47B. Este dron puede ser lanzado desde un portaaviones como los que Estados Unidos había desplazado previamente a la región. Pero otra posibilidad es que se haya realizado utilizando submarinos de propulsión anaeróbica, esto porque este tipo de submarinos son muy difíciles de detectar debido al bajo ruido que producen sus propulsores, y el único país que los posee en la región es Israel. Así es, Israel dispone de 5 submarinos de este tipo, submarinos que adquirió de Alemania, submarinos que pueden equipar torpedos y misiles de gran envergadura y alcance, tales como el misil israelí Spike de la empresa Rafael Advanced Defense Systems. Este misil tiene la capacidad de volar al ras de relieve, tal como dicen haber visto los tripulantes de los buques agredidos. Así que, cabe suponer que el ataque se realizó utilizando el dron X-47B y el submarino israelí clase Dolphin haciendo uso del misil Spike.